Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Vamos a dar la bienvenida a los hermanos y que nos visitan por primera vez, y también a los visitantes que ya son tal vez de regular en la iglesia, que tienen 1, 2, 3 veces, a los hermanos del que están ahí sirviendo, y a toda la iglesia. También hay personas que nos miran en línea. Queremos decirles que sean bienvenidos esta mañana. Es un honor tenerlos aquí, hermanos. Estamos orando esta mañana para que ustedes salgan de este lugar no como llegaron, sino sean dirigidos esta mañana de acuerdo a la palabra que el Señor, que vamos a escuchar en esta mañana. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo de Mateo 21. Mateo 21. Usamos la traducción Palabra de Dios para Todos. Esto lo hacemos porque ustedes, como han visto, ya estamos en otra etapa. La juventud está cambiando y tenemos personas aquí que hablan inglés y que apenas están agarrando español. Entonces esta versión es un poquito más clara para que podamos entender lo que es el lenguaje actual. Entonces en el capítulo 21, versículo 12 dice el siguiente: entonces Jesús entró al área del templo, comenzó a echar todos los que estaban comprando y vendiendo ahí, derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y Él los sanó. Pueden sentarse, hermanos. En el capítulo 21, nosotros nos toca compartir el mensaje del día de hoy. El día domingo pasado, el hermano Kevin, por ahí lo vi, ahí está, el hermano Kevin, nos compartió el capítulo 20 y así el pastor el 19. Y esto es lo bonito de la iglesia, que agarran un libro y vamos a capítulo por capítulo, desglosando, enseñando a qué la palabra nos dice. Yo recuerdo que cuando llegué aquí estábamos en Mateo 5, o sea que ya se imaginarán cómo vamos desglosando la palabra, ¿no? Y lo que vamos a hacer un poquito de contexto aquí, lo que estaba pasando en el capítulo 21. Dice que en ese tiempo Jesús es la entrada triunfal. Ahorita vamos a rezar el versículo 1, empezamos en el 12, porque eso es lo que sintetiza lo más, podríamos decir, lo más jugoso del mensaje. Dice que en el versículo 1, el Señor llega y hay empieza a marcar un antes y un después del ministerio del Señor. Hasta aquí estamos en la recta final. Ya saben cómo se pone eso cuando hay una final, ¿no? Ya ahorita saben que están ahí bien abarrotadas las cosas. Y lo mismo estaba pasando en Jerusalén ese día. Si ustedes se imaginan, ¿no? Ahorita cómo está el estado donde va a recibir a los jugadores. Está lleno, ¿no? Los hoteles de la noche y todas las cosas. Lo mismo estaba pasando en Jerusalén. Lo mismo, ellos estaban listos para celebrar la Pascua. Los historiadores dicen que el Jerusalén son como 30,000 a 60,000 en esos años, pero que había como 250,000 gentes en ese día. Y así que estaba bien abarrotado. Había gente que estaba durmiendo en sus cosas por ahí tirados, otros rentando lugares, y había muchas cosas en el ambiente, muchas expectativas. Muchas personas pensaban, decían, ¿qué va a pasar ahora? Porque hay mucho ruido. Y como dijo el hermano Kevin en el capítulo 20, dice que Jesús salió de Jericó, y pues eso lo podemos encontrar en el versículo 29. Cuando estaba Jesús saliendo de Jericó, le seguía una gran multitud. O sea, podemos imaginarnos ahora cómo Jesús viene de Jericó y viene con mucha gente, y aparte de la gente que está allá en Jerusalén. Entonces nos podemos dar cuenta de eso que estaba pasando ahí. Entonces eso nos lleva a empezar en nuestro tema. El primer punto de este día es
El rey entra humilde y accesible a todos. Veamos nuestro Mateo 21 y nos vamos a enfocar en el versículo 4 y 5. Dice: esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo uno de los profetas. Díganle a la gente de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Entonces podemos ver en la antigüedad cómo los reyes llegaban y conquistaban los lugares, cómo ellos sometían a los pueblos y después ellos venían entrando con sus carruajes, con sus caballos de guerra, y hemos visto mucha historia de estos en películas antiguas. Pero aquí lo sorprendente es que Jesús hace algo distinto, algo que nos va a marcar, o sea, que nosotros debemos de observar, porque dice que el Señor, como cantamos, Él es reino, Él es rey, Él es poderoso, Él es fuerte, y Él viene. ¿Y cómo viene? Dice que viene montado en un burrito. Pero Él nos quiere enseñar dos cosas aquí. Uno, su mansedumbre. Él nos quiere enseñar que Jesús no viene a conquistar por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de su amor. Y el segundo punto que nos quiere enseñar aquí es su accesibilidad. Si nosotros observamos cómo Jesús se monta en un burrito y no en un caballo, podemos ver que el Señor quería que la multitud tuviera acceso a Él, que pudiera estar al nivel de las personas. Eso nos enseña que el Señor es accesible, y es lo que queremos que nosotros recordemos, que es humilde y accesible. La multitud, toda la gente que estaba ahí, dice que tendía alfombras y tendía ramas. Entonces, si vemos la historia, dice que Él caminó 1 milla de ese lugar hasta Jerusalén. Entonces, como había mucha gente, podemos ver que ellos iban tirando alfombras, iban tirando sus ramas e iban gritando. Dice: Hosana al Hijo de David, Hosana al bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana es una composición trae el na. Dice que Hosana. Dice que ellos rogaban, es una súplica. Ellos rogaban, que ya estaban cansados, que ya estaban en espera de un libertador. Entonces, las personas en Jerusalén, dice que estaban preocupadas, posiblemente los ejércitos romanos estaban alertas para ver qué iba a pasar. Pero el Señor, una vez más, Él viene humilde y accesible. La pregunta aquí es: ¿qué versión de Jesús estás siguiendo? Muchas veces nosotros queremos a un Jesús que nos ayude en nuestros problemas. Queremos a un Jesús que tal vez nos metimos en un problema de, no sé, podemos decir, estamos atorados en nuestras deudas y decimos: Señor, ayúdanos, sácanos de este problema. O como expresaba el hermano que se bautizó, dice, el trabajo tal vez nos amarra y nos mantiene atorados en algo, y estamos rogándole al Señor cuando no le pedimos al Señor dirección para tomar decisiones correctas. Así que en este día el Señor está accesible para nosotros, para que Él venga y dé rumbo a tu vida. Pero la palabra de Dios nos confronta de que Jesús es un rey humilde, accesible, y viene a cambiar nuestro corazón. Y el Señor quiere que nosotros seamos limpios de nuestro corazón. Y eso nos lleva al punto número 2. El punto número 2 dice que el rey purifica el templo. Eso lo encontramos en Mateo 21, del 12 al 17. Dice, inmediatamente, eso no lo dice la palabra, pero inmediatamente de que Él entró al templo, Él empezó a volcar las mesas. Y eso lo vamos a leer en el 12, donde dice: entonces Jesús entró al área del templo, comenzando a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones.
unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y Él los sanó. Vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando aquí exactamente en este parte de la Biblia. Dice que el templo, ustedes saben que era un lugar construido de tal manera que había un patio, y ese patio era accesible para los gentiles. Ellos podían venir y traer sus animalitos y traer sus ofrendas y cambiar sus monedas, porque como venían de otra fuera de la región, ellos llegaban ahí y traían sus monedas, como pasa aquí, que a veces llegan gentes extranjeras y cambian sus monedas por dólares. Y nos ha pasado también a nosotros que muchas veces cuando yo en mi caso llegué y traía mi primer cheque, no podía cambiarlo, además no tenía cuenta de banco. Entonces íbamos a las casas de cambio y nos las cambiaban. Pero buscábamos a veces quién nos diera el mejor pago por ese cheque. Entonces ahí ese lugar se había convertido en un lugar de negocio, así, un lugar que había una tranza ahí. Ahí ellos habían hecho un arreglo de que les dieran un pedazo del espacio para poder hacer sus tranzas. Y yo pensaba que nosotros los hispanos veníamos de una cultura que era, como dicen, el que no tranza no avanza, ¿no? Pero en realidad eso viene desde ahí. De ahí podemos ver que ya ellos traían eso enseñado, ¿no? Y entonces Jesús entra y limpia eso. Muchas veces nosotros, me acuerdo que cuando estaba yo en la iglesia, siempre cuidábamos que el templo, que esto, que no se haga acá. Cuidábamos el lugar de la iglesia como que si fuera el templo del Señor. Pero en realidad lo que está escrito aquí es que ese templo, el Señor profetiza en el capítulo 24 que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque ya se había contaminado ese lugar. Ese lugar ya no iba a quedar nada de eso. Por eso el Señor se enojó con ellos y le dijo: esto no puede pasar porque mi casa será llamada casa de oración. Y lo bonito que pasa en el versículo 14 es que dice: unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y Él los sanó. Analizando este versículo vemos que también en el capítulo 20, versículo 34 que predicaba el hermano Kevin la vez pasada, versículo 34, dice: Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Eso lo encontramos en el capítulo 20, versículo 34, que lo explicaba el hermano Kevin la vez pasada. Entonces a lo que voy es que la limpieza del templo te hace accesible para las personas que venimos tal vez dañados de algo, o que andamos en busca de una compostura en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Entonces nosotros debemos dejar que el Señor entre en nuestra vida y empiece a quitar lo malo, todas las cosas que nos estorban, todas las cosas que no nos dejan caminar rectamente. El apóstol Pablo en el 1 Corintios versículo 19, capítulo 6, nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aquí dice en sus palabras: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Lo que quiere decir eso, que ahora nosotros, y lo damos en la clase de fundamentos, también los invito para que vayan cuando el hermano Enrique comience. Decimos allá que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser miembros de la Iglesia Universal. Y eso es la Iglesia de Cristo, la iglesia por la que el Señor va a venir. Pero también necesitamos un lugar donde reunirnos, una comunidad, y esa es la iglesia local. Pero en realidad este lugar que está aquí es el lugar donde nos reunimos. El día que nosotros nos vamos a nuestra casa, cuando acaba el servicio, este es el templo del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor quiere limpiar de nosotros. Quiere quitar de nosotros todas las cosas malas que hay en nuestra vida. Entonces, si dejamos que el Señor fluya en nosotros, Él va a limpiarnos, nos va a sanar, y eso nos va a provocar que nosotros demos obediencia. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, nos dice que hay una forma de que tú puedes ver cuando tu vida está siendo limpiada, cuando tu vida está siendo transformada. Dice, en cambio el Espíritu produce amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de eso. O sea que podemos ver, hermanos, que nosotros si un día estamos platicando con alguien, nos podemos dar cuenta si este hermano está contento, está gozoso, está feliz, se puede ver el fruto. Pero si el hermano está siempre dialogando o batallando contigo, entonces como que sí, creo que sí le falta un poquito. Y eso nos lleva a lo que el Señor está buscando de nosotros. Dice que el punto número 3, dice, el Señor busca frutos. O sea, Él viene cuando llega a Jerusalén, llega al templo, hace la limpieza, después se va. Al otro día dice que regresa. Y así empieza el versículo 18. Dice, muy de mañana Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo, que nunca más vuelva a dar fruto la higuera. La higuera se secó al instante y murió. Es lo que dice el versículo 18. Entonces, cuando el Señor viene a tu vida, Él viene y te empieza a transformar y te empieza a limpiar. Y quiere que en tu vida haya fruto. Pero, ¿qué pasa si no encuentra fruto? Dice que aquí, en este caso, lo maldijo a la higuera. Y se secó, dice. Entonces, muchos vieron este milagro como una acción muy, muy espantosa, tal vez muy tremenda, ¿no? Muy remarcada. Pero Él tenía algo que enseñar. Él siempre, como dice el pastor, es intencional. Él quería que sus discípulos entendieran que la higuera en la Biblia representa a Israel. La higuera representa todo lo que ellos tenían. El pueblo el templo dice que tenía los sacrificios, tenía los cantos, tenía la vestidura, tenía todo. Ellos tenían todo. Pero lo único que no tenían era fruto. Entonces nosotros como iglesia siempre cuidamos eso, ¿no? De que nosotros tenemos el saludo, tenemos el café, tenemos los cantos y es muy bonito. Pero también debemos tener el fruto. Y eso es el amor. Es bonito cuando las personas te dicen, cuando fui a la iglesia me gustó porque me recibieron con amor, me recibieron con alegría y por eso yo no voy a dejar de asistir a la iglesia porque aquí encontré lo que andaba buscando. Eso me lo han dicho no una sola vez, sino varias veces. Y es lo que nosotros debemos cuidar. Debemos cuidar de no ser como la higuera que estaba en Jerusalén. Esa higuera que aparentaba dar frutos. Tenía todo, dice. Muchas veces llegamos a la iglesia y venimos bien vestiditos. Creo que algunos que nos arreglamos bien y estamos en la casa del Señor, pero no hay el fruto en nuestra vida. Yo, por ejemplo, cuando era joven, viví en una iglesia, crecí en una iglesia. Mi papá y mi mamá son cristianos desde que yo nací. Entonces siempre decía que desde niño yo me dormía abajo de las bancas y ahí estaba en la iglesia. Cuando iba yo desarrollando mi juventud, estuve en Rayito de Sol, en Embajador del Rey, en Jóvenes A, en Jóvenes B, en todos los programas que tiene la iglesia. Pero no crecí, no daba fruto. El Señor llegaba tal vez a buscar algo y no había nada, solamente las apariencias. Recuerdo, le comentaba al pastor que un amigo que tenía me dijo, era muy amigo mío, nos llevábamos todos los días en la escuela, pero nunca le dije que era cristiano. Él sabía que había algo diferente en mí. Y un día lo encontré en la iglesia y me dijo, ¿cómo estás? No sabía que vinieras a la iglesia. Y le dije, oh sí, yo soy cristiano desde hace tanto tiempo, ¿no? Como muchos decimos, tengo 20 años de cristiano, tengo 15 años de cristiano y puede uno afanarse de los años. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste que eres cristiano? ¿Por qué no me hablaste? Y eso es lo que el Señor anda buscando en tu vida. Anda buscando que tú des fruto, que tú sepas cómo vivir una vida correcta. Entonces, el Señor nos busca en nosotros, que nosotros podamos dar ese fruto. En el punto número 4, creo que me estoy yendo un poquito rápido. En el punto número 4, dice, el rey confronta la falta de obediencia.
Jesús, dice el versículo 28, Jesús continuó: ¿qué piensas de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor: hijo, ve hoy y trabaja en el viñero. Él le contestó: no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Después, el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió: sí, señor, iré. Pero no lo hizo. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron: el hijo mayor. Jesús les dijo: les digo la verdad, los cobradores de los impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino a mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Aquí lo que está ocurriendo, si leímos todo completo, ellos, estos hombres, estas personas que estaban esperando que Jesús no triunfara, que Jesús fallara, llegaron a ponerle obstáculos al Señor, llegaron a confrontarlos, llegaron a estorbarles, y Él les dijo esto. Entonces, lo que nos lleva es a que una pregunta que les dijo: ¿qué piensan de esto? Y ellos respondieron bien fácil, porque la pregunta está sencilla: ¿quién obedeció en realidad? Y él dice, ellos contestan: el mayor obedeció, porque es bien sencilla la pregunta. Pero nosotros en este día, muchas veces el Señor nos dice, te llama y viene a ti, y muchas veces nosotros decimos: no queremos, no quiero obedecer. Y el hijo mayor dice que él cambió de opinión. Él dice que dijo: no quiero, pero después dijo: sí fue. Y el hijo menor dijo: sí voy a ir, pero al rato dijo: no lo voy a hacer, ¿saben? Entonces, el Señor quiere que nosotros sepamos cuándo debemos a seguirle. Ahora vamos perdón, hermanos. Ahora sí, esto nos lleva a revivir otra vez lo que vimos en el versículo 12 de Mateo 21. Ahora sí vamos a leerlo otra vez, Mateo 21, y al versículo 12, y vamos a volver a leer, pero ahora con más atención lo que habíamos leído al principio. Dice: entonces Jesús entró en el área del templo y comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí. Ahora sí podemos ver que el Señor Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, Él viene y nos quiere limpiar nuestro templo y quiere cambiar nuestra forma de lo que tengamos dentro de nosotros, nuestra envidia, nuestro egoísmo o las cosas que nos estén estorbando. ¿Sí lo puede rezar, hermana? Dice que Él quiere derribar las mesas de los que están cambiando dinero y los asientos de los que venden palomas. Y Jesús le dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo están convirtiendo en una guarida de ladrones. Y unos ciegos, como dice ahí, unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área y Él los sanó. Mateo aquí nos pone 4 cosas que debemos nosotros observar, 4 puntos. ¿Qué harás con este rey que viene a tu vida y te quiere tocar tu puerta? ¿Vas a lo vas a recibir con entusiasmo superficial como la multitud lo hizo? Esa gente que nada más gritaban cuando querían ser liberados. ¿O vas a resistirlo como lo resistieron los líderes religiosos? ¿O puedes aparentar que hay vida como la higuera? ¿O el último, que tal vez es lo que debemos hacer, te vas a arrepentir y obedecer como el primer hijo? Hay una noticia buena, hermanos, de que el Señor hoy en día aún sigue
viniendo así humilde y tocando nuestro corazón. Él quiere que nosotros lo recibamos a Él. Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre, dice el libro de Hebreos 13:8. Esta mañana, hermanos, Él quiere salvarte. Esta mañana Él quiere limpiarte. Esta mañana Él quiere restaurarte. Así que los voy a invitar a orar. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!